A luchar, a luchar, a luchar, a luchar, a luchar, soldados valientes. Buenos días, amigos y amigas de Patria para Todo y Patria para Siempre. En el día de hoy nos vamos a referir a la dictadura de Trujillo. Realmente íbamos a abarcar desde la dictadura de Trujillo hasta la caída del profesor Juan Bosch, pero a sugerencia de algunas de las personas que dan seguimiento a este programa de trabajo social y político, vamos a tocar solamente la tiranía trujillista, de cómo Trujillo subió al poder, cómo manejó la economía, cómo se hizo tan millonario, cómo fue su represión, realmente qué causó su caída. Nosotros vamos a trabajar ese tema hoy. Es bueno que le pongan mucha atención a esto que vamos a tratar en el día de hoy. Les decía el otro día, el último día que grabamos, el viernes pasado, le decíamos que Trujillo había surgido al poder después de un desarrollo meteórico en términos militares, porque él se había enganchado a la Policía Nacional, que era Guardia Constabularia, Policía Nacional después, en el año de 1918, en medio de la invasión norteamericana. Trujillo tuvo un ascenso meteórico porque cuando llegó en 1924 era capitán y de repente en 11 meses era coronel y finalmente ya en el 1927 jefe del ejército y finalmente manda todas las Fuerzas Armadas. Y eso fue gracias a su esfuerzo personal, su dedicación, sus virtudes personales, ¿por qué no? Pero también a las contradicciones políticas que se dieron en el seno del partido de gobierno de Horacio Vázquez, el Partido Nacionalista, que rompió la Alianza Nacional Progresista con Federico Velázquez, porque el grupo de Horacio Vázquez planteó una especie de reelección indirecta, si se quiere, cuando planteó la prolongación, porque Federico Velázquez entendía que en 1928 él iba a ser respaldado por Horacio Vázquez, como él lo hizo anteriormente. Ellos dos juntos le ganaron a Francisco Peinado, que era el presidente de la Coalición Patriótica de Ciudadanos, que perdió en las elecciones de marzo de 1924. Pero la ambición de los políticos dominicanos de toda una vida, el egoísmo, esa situación marcada por la historia de manera muy negativa, va dañando los procesos políticos en la medida en que la gente se va endiosando desde el poder. Un poder que debería ser pensado para servirle al interés nacional y al bienestar colectivo, se usa en beneficio personal. Y esa lucha grupal que se da es por la ambición de yo ser más poderoso económica y socialmente que tú, amparado en el prestigio político y el respaldo político que la sociedad le ha brindado. Bueno, lo cierto del caso es que se produjo esa prolongación, vino la división de Horacio Vázquez y Federico Velázquez, y también vino la incorporación al gobierno de Horacio Vázquez de Francisco Peinado, pero luego el presidente Horacio Vázquez tiene que viajar a Boston porque él estaba enfermado de los riñones, viajó en octubre del 29, pero el partido estaba dividido, estaba José Dolores Alfonseca, que era el vicepresidente, se quedaba como presidente, y también estaba Martín de Moya. Alfonseca era enemigo de Trujillo, contrario a Trujillo. En un momento en que Horacio Vázquez habló de hacer una auditoría con una comisión de la Embajada Americana, Trujillo se descubrió que había una serie de déficits en el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Trujillo se enteró también de que José Dolores Alfonseca era de los que presionaba para que él fuera destituido. No fue destituido, Horacio Vázquez se hizo de la vista gorda, Trujillo continuó. Entonces, cuando Horacio Vázquez se va y regresa en el 1930, enero de 1930, al país, ya la situación era muy fuerte, la división y las contradicciones entre Martín de Moya
que era el ministro de Hacienda, y su sobrino, José Dolores Alfonseca, que era el vicepresidente y presidente del Partido Nacionalista, estaba muy encendida. Pero se coló ahí la figura poderosa de Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien ya no solamente era jefe de la Fuerza Armada, sino que era un hombre rico, porque desde los primeros dineros que fue acumulando, él lo fue invirtiendo en compras de terrenos rurales y urbanos. Había puesto una amante de él a administrar, o le había dado un contrato para la limpieza de la ropa de todos los soldados. Ella se enriqueció, pero él también. Lo cierto del caso es que en el 1930, en febrero, hace una alianza Trujillo con Estrella Ureña, que era un político de fuste de Santiago, y entre ellos dos armaron una forma de darle el golpe de Estado el 23 de febrero de 1930 a Horacio Vázquez. Cuando eso se produce, Horacio Vázquez lo que hace es que se asila, y desde el exilio, desde la embajada, él nombra a Estrella Ureña como ministro de Interior y Policía para no romper, de acuerdo a él, el orden constitucional, pero ya estaba roto porque se había dado un golpe de Estado. Lo nombra ministro de Interior y Policía porque era quien le correspondía constitucionalmente tomar el poder en ausencia del presidente de la República y del vicepresidente. A partir de ese momento, Trujillo toma el mando político y represivo, porque es que Trujillo había hecho de las Fuerzas Armadas una maquinaria militar para su engrandecimiento personal, y lo convirtió en su engrandecimiento político. Ya la población estaba desarmada porque los americanos, en los 8 años que estuvieron aquí, desarmaron la población. Y ese ejército preparado que había, que era el que tenía el monopolio de las armas, fue el que acompañó a Trujillo y quien Trujillo manejó a su antojo. Pues comenzó la represión, comenzó de una vez, porque sus adversarios fueron perseguidos. Siempre relatamos el caso de Mainardi Martínez Reina, Virgilio Martínez Reina, que fue asesinado en San José de las Matas, en un campo, junto a su esposa que estaba embarazada. Y eso demostró que Trujillo no iba a tener piedad con ningún enemigo. Esa campaña política que se dio para las elecciones del 16 de mayo de 1930 fueron tintadas en sangre todo el tiempo, al extremo de que la Junta Electoral renunció y Trujillo impuso una junta. Y el día de las elecciones, Trujillo, los asistentes a las votaciones no pasaron de un 45%. No obstante, la junta que Trujillo nombró validó las elecciones. Trujillo entonces ascendió al poder porque le quitó el poder a Estrella Ureña también, quien iba a ser el candidato a presidente. Trujillo dijo, no, soy yo. Y se fue elegido en 1930, un 16 de mayo, y puesto entonces juramentado el 16 de agosto de 1930. Bueno, Trujillo se apoderó del Estado Dominicano para hacer del Estado Dominicano un negocio particular. Podemos citar algunos negocios que comenzó a hacer Trujillo a su favor. Fue que compró, por ejemplo, la mina de sal en Barahona y prohibió utilizar la sal marina, porque él quería monopolizar la venta de la sal. Todos los hogares tenían que consumir sal. La sal, en el momento en que él compra la mina de sal de Barahona, estaba a 60 centavos el quintal, pero él lo aumentó a 3 pesos. Eso es un aumento muy grande, de más de un 600%. Pues Trujillo se ganaba en primer año unos 400,000 pesos nada más en la venta de sal. También monopolizó la venta de carne. Y ahí, en la venta de carne y su monopolio, se ganaba unos 500 millones de pesos todos los años. Así también monopolizó el arroz, prohibió la importación de arroz y había que consumir arroz que se producía aquí, porque él fomentó la agricultura a su favor
y el arroz subió de 6 centavos a 12 centavos y 15 centavos. Eran ganancias increíbles que tenía. También monopolizó la fábrica de aceite, ahí es que se crea la manicera. De igual manera, Trujillo monopolizó lo que eran los préstamos a los empleados públicos, prohibió la usura, pero creó el Banco María Martínez de Trujillo, que era su esposa, y en ese banquito se le prestaba a los empleados públicos, pero se le descontaba directamente, se le compraban los cheques en el banco para cambiarlo. Nunca perdía el banco, porque eran unos clientes financieros cautivos que tenía. Y así Trujillo también monopolizó la cementera, en la fábrica de cemento, monopolizó la fábrica de sacos, creó la fábrica de zapatos. Óigame, es una retahíla bien grande de negocios que Trujillo fue monopolizando siendo presidente de la República. Esa monopolización siempre ha estado prohibida por la Constitución de la República, pero Trujillo lo puso como él quería, porque tenía una serie de eminencias gris, de personas muy inteligentes en su entorno, porque también para poder ser funcionario o empleado del gobierno de Trujillo había que estar inscrito en el Partido Dominicano que él formó, un partido que fue el Partido Único, y ese Partido Único tenía un carnet de una palmita, y esa palmita, el que no la tenía iba preso. De noche los guardias salían a buscar a la gente a ver si tenía los 3 golpes. Los 3 golpes eran la cédula, la palmita y el carnet de que estaba haciendo el servicio militar obligatorio o lo había hecho. Entonces los jóvenes que querían trabajar tenían que tener los 3 golpes, si no, no trabajaban. Eso provocó esos proyectos de nación como el que había elaborado Américo Lugo, fue llevado por gente como Joaquín Balaguer, que se incorporó al régimen en el proceso de campaña. Cuando un día, por ahí por La Vega, Estrella Ureña en la campaña política estaba ronco, no podía decir el discurso, y Balaguer lo sustituyó. Desde ese momento, Balaguer fue atraído por Trujillo, lo alojó en el Hotel Presidente de la capital, cerca del Parque Independencia, y ya ustedes saben que a la muerte de Trujillo, el presidente de la República era Joaquín Balaguer. Esas situaciones se presentaron. En términos económicos, Trujillo hizo personalmente tanto dinero que el 80% de la industria estaba en poder de Trujillo. Eso hay que saber lo que era así. Y que el 60% de la empleomanía dependía de las posiciones económicas y del Estado que tenía Trujillo. Más de un 45% estaba trabajando en sus industrias y negocios, y un 15% de los empleados públicos constituían el 60% de la economía que se cobraba en el país. Es más, se llegó a decir que aquí se dormía, se comía, se vestía, se trasladaba, todo era en algo que producía dinero para Trujillo. En términos económicos, Trujillo hizo una contribución desde el Estado, porque él, cuando llegó al poder en el 1930, solicitó una moratoria, es decir, solamente del pago que había que hacer con la deuda contraída con los americanos en la última convención de 1924 y la convención de 1907, esa deuda se pagaba. Pero Trujillo pidió una moratoria, que no se pagara el capital, sino nada más los intereses. Eso permitió al Estado conseguir dinero para seguir haciendo una serie de obras en viales de comunicación, porque Trujillo tuvo la suerte que no tuvo, por ejemplo, Lili. Cuando Trujillo llega al poder, ya hay carreteras, y se construyen carreteras que unen al este con la capital, al noroeste con la capital, al sur con la capital, y ya se podían trasladar los productos. Esos grupos, esos centros agrícolas que se hicieron para producir los productos dominicanos, pues llegaban más rápido al país. Trujillo fue favorecido por todo el avance que hubo en el aspecto vial, en el aspecto institucional, que se fortaleció durante el periodo de la invasión norteamericana y el gobierno de Horacio Vázquez.
Entonces Trujillo fue en coche, como dice la gente, en términos de él hacerse uno de los hombres más ricos del país. Pero también terminó Trujillo eh, eh, recobrando la administración de la aduana. En el 1940 se firma el Tratado Trujillo-Hall. Eso fue un 24 de septiembre, mediante el cual las aduanas volvieron a Trujillo. Trujillo compró inclusive el Banco National City Bank, lo convirtió en 1941 en el Banco de Reservas, y en el 1947, un 21 de julio, ya había una dinámica y crecimiento económico tan elevado que Trujillo pudo lograr que el Banco de Reserva comprara bonos eh, para, para conseguir el dinero con que pagar la deuda externa. La deuda externa era, porque hay que entender que no fue de los bolsillos de Trujillo, fue de las bonanzas que tenía el Banco de Reserva, donde estaban las cuentas del Estado y las cuentas de muchos sectores privados también. Y con esa cantidad de dinero, pues, pudo hacer el Banco de Reserva la venta de bonos, y con esos bonos, con esa venta, ese dinero, se pagó la deuda externa, que en el 1930 era de unos 16 millones de dólares, y ya en el 1947 era, de acuerdo a Framoya Pons, de 9.401.855,55 centavos. Y de acuerdo a, a otro autor, como es el caso de Franklin Franco, eran 9.271.000 pesos, 271.000 pesos, 855,55 centavos. Esa cantidad de dinero la pagó Trujillo, y se creó el Banco Central, y la moneda dominicana pasó a estar a la par del dólar. Pero eso favorecía la inmensa riqueza de Trujillo, que en ese momento se calculaba que podía andar por más de 300 millones de dólares. Trujillo no fue nacionalista como se ha planteado. Trujillo fue trujillista y utilizó el Estado como una maquinaria a su servicio para que él, sus familiares y su entorno de amigos pudieran convertirse en los más millonarios del país. Hay que entender claramente cuál es el papel del Estado. El papel del Estado es ser un administrador de los bienes de la nación. Y los que están dirigiendo el Estado no pueden dirigirlo para enriquecerse. Tiene que ser para lograr el desarrollo integral de toda la nación, el bienestar colectivo, el bienestar nacional. Es para eso que surgen las instituciones del Estado. Es para eso que deben hacerse campañas electorales. Es para eso que se deben hacer elecciones, para que el país pueda elegir a las mejores personas en base a su capacidad, como establece el artículo 142 de la Constitución, que las personas tienen que ser electas en base al mérito y la profesionalización. Al Estado deberían de ir las personas más preparadas, más éticas, más morales, que sean capaces de sentir el orgullo de hacer una correcta administración en bien de las mayorías, aunque ellos sencillamente salgan del Estado con la satisfacción del deber cumplido. ¿Por qué? Porque al final, cuando usted se muera, ¿qué se lleva? No se lleva nada. Y muchas veces se lo deja a la familia, y la familia lo dilapida. Hay familias que han hecho buen uso, pero la gran mayoría no lo hace, porque el que no sabe cómo se trabaja en el día a día para producir, dilapida lo que recibe. Definitivamente, Trujillo lo que hizo fue acentuar el personalismo, el individualismo, el régimen de fuerza frente al régimen de la ley. Ahí negó a Duarte, cuando Duarte decía que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Y como dijo Bosch, que siempre vamos a repetir, que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. Trujillo hizo lo contrario, gobernó con la ley de su apetencia,
con la ley de su voracidad personal, con la ley de su egoísmo, centralizó todo en favor de su persona y su grupo, mientras el pueblo andaba descalzo en la sociedad dominicana. Hoy todavía esa es la herencia que muchos políticos enarbolan, porque esto pasó de Trujillo a Balaguer y de Balaguer pasó lamentablemente al PRD y al PLD. Hoy el PRM trata de reivindicar, porque ha hecho un esfuerzo el actual presidente de luchar contra la corrupción y de plantear que en su gobierno nadie podrá estar por encima de la ley. Si eso se mantiene, hemos dado un gran salto. Ahora hay que ver si eso se mantiene, porque el gobierno apenas está comenzando. Nosotros quisiéramos que el país ayudara a que esa idea se materializara, porque sería el gran salto del país. Lo cierto es que Trujillo, su campaña económica, el hacerse rico, el monopolizar la vida política, lo llevó también a tener enfrentamientos políticos. Permanentemente hubieron dominicanos que lucharon en contra de esa tiranía trujillista, de esa tiranía que encarcelaba, torturaba, mataba a cualquiera, de esa tiranía que hasta en los hogares había que tener un letrero que decía: en esta casa Trujillo es el jefe. Trujillo se creyó eterno como Jesucristo. Se comparó con cosas grandes cuando el ser humano es finito y cuando el ser humano depende solamente de un simple soplo para morir. Él no entendió eso. Y así, en el 1949, hubo una invasión que fue sofocada por Trujillo, fue eliminada por Trujillo de grandes hombres de este país. En el 1959 también llegaron un grupo de dominicanos henchidos de valor democrático, de interés de libertad, pero fueron todos, en su gran mayoría, asesinados. Esto provocó inclusive que la tiranía tuviera que apretar la represión y terminó cometiendo el error de su vida, que fue matar a 3 hermanas una tarde que salían de ver sus esposos en la cárcel de Puerto Plata, que fueron las hermanas Mirabal. Esto desbordó la copa del país y se comenzaron a sublevar sectores de la clase media, hasta que al final los Estados Unidos, que habían sido el constructor de este monstruo político, terminó también aliándose a los sectores contrarios para eliminarlo, como ocurrió el 30 de mayo de 1961. Hasta ahí llegó la tiranía de Trujillo, con Trujillo en persona. Pero vamos a demostrar que la tiranía de Trujillo ha continuado por otros medios. Por hoy, lunes 12 de este mes de abril, mes de la Revolución de Abril, nosotros llevamos a ustedes todo este contenido y les invitamos para que estén aquí presentes el viernes 16 y sigamos hablando acerca de los temas desde la caída de Trujillo, las elecciones de 1962 ganadas por el profesor Juan Bosch, así como también de ese gobierno de 7 meses que fue un gobierno ejemplar y que fue derrocado y provocó la revolución constitucionalista, de la cual seguiremos hablando a partir de la próxima entrega después del viernes 16, si Dios quiere. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten.